Ya que hemos orado, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Quiero leerle una noticia o una parte de la encíclica Laudato Si para que podamos ir de lleno a lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Dice Laudato Si lo siguiente. En el párrafo número 237 dice, el domingo como el sábado judío. Aquí vemos que está poniendo el domingo al mismo nivel que el sábado de Dios, no el sábado judío, porque el sábado no es de los judíos, sino de Dios. Dice, el domingo como el sábado judío está destinado a ser un día que sane nuestras relaciones con Dios. Dicen ellos, o dice él en su encíclica Laudato Si, que el domingo sana la relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Protege la acción humana de convertirse en un activismo vacío. También impide que la codicia sin restricciones y el sentido del aislamiento que nos hacen buscar el beneficio personal en detrimento de todos los demás. La ley del reposo semanal prohíbe el trabajo en el séptimo día. Nosotros sabemos que para él y para ellos el séptimo día es domingo, pero para Dios y sus seguidores sabemos que es el sábado. Por eso es que le empieza haciendo una comparación el domingo como el sábado judío. Sabemos que el sábado no es judío, sino que el sábado es de Dios dado a la raza humana. Pero la parte que quiero que entiendan es la parte última en rojo donde dice, y así el día de descanso, centrado en la Eucaristía, ilumina toda la semana y nos motiva, perdón, a una mayor preocupación por la naturaleza y los pobres. O sea, dice él que el domingo nos ayuda a acercarnos a Dios y será utilizado para calmar la naturaleza y a los pobres, en el cierto sentido del cambio climático y los que no tienen que comer. Para eso se utiliza esta encíclica Laudato Si, para llevar al frente el domingo a través del cambio climático, o sea, la naturaleza y la necesidad de los pobres que no tendrán que comer. Esas dos palabras, la naturaleza y los pobres. Esta noticia dice después, acuérdense, Laudato Si salió en el 2015. 5 años después dice esta noticia. Vaticano, conferencia de obispo que se prepara para celebrar el 5º aniversario de Laudato Si. Dice en azul, el sitio web reconoce la pandemia 19 y expresa la esperanza de que Laudato Si, la semana de Laudato Si, dice él, nos ayude a remodelar el mundo que surgirá después de que la pandemia haya pasado. Esto da mucho que pensar. ¿Cómo sabe él que la pandemia va a pasar o va a terminar? Y dice que después de la pandemia, Laudato Si le ayudará a ello a remoldear el mundo después de que termine la pandemia. Y como ustedes ven, ya casi nadie habla acerca de la pandemia y en diferentes partes del mundo han quitado todas las restricciones. Pero recordando lo que dice, que leímos el Laudato Si, el domingo es para sanar nuestra relación con Dios, para sanar el medio ambiente y para sanar a los pobres. Piensen en eso mientras estudiamos. El tema que vamos a estudiar hoy lleva por nombre la última generación. ¿Somos nosotros la última generación? Eso veremos si es así. En el libro de Mateo, capítulo 24, nos dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los versículos 33 y 34 dice la palabra de Dios. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Queriéndonos decir que esa generación que esté viendo y viviendo todas las señales a la misma vez, esa generación no pasará. Dice esta cita lo siguiente, con relación a estos versos
que acabamos de leer. Dice, Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo, endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. O sea, Cristo vio, mientras miraba a Jerusalén, él vio al mundo completo, que está endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos. Continúa la misma cita, dice, pero ni aun su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Es como lo que está sucediendo hoy en día. Parece que nadie quiere salvarse. La gran mayoría busca los placeres del mundo, de la carne, y no quieren saber de Dios. Esta otra dice lo siguiente: mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto. Ved al Hijo del Dios infinito, turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro, al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, recordando el tema de hoy es la última generación. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. En pocas palabras, lo que causó la destrucción de Jerusalén es el mismo engaño que causará la destrucción del mundo. Dice lo siguiente: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios. Noten que ya dice, el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. O sea que cuando Jesús estaba viendo a Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados, a los santos y a los profetas que se son enviados. Jesús vio lo mismo en todo el mundo. En Mateo 24, el versículo 3, nos dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? A esta pregunta que le hicieron los discípulos, nos enseña esta nota lo siguiente: lo por venir les era misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte,
y la destrucción del templo y la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. A la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. En pocas palabras, lo que sucedió en Jerusalén, la destrucción de la ciudad y el templo, es un plasmo, un pequeño espejo de lo que va a suceder a una escala global mundial. Los siguientes versículos de Mateo 24, el 6 y el 7, nos dicen lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Nosotros hemos hablado anteriormente de las pestes y de las guerras. Por ejemplo, en los temas anteriores que hemos estudiado acerca de la peste, que se titula Una crisis planeada, hablamos de la pandemia que el mundo está atravesando hoy en día. Vimos su variante y de dónde surgen los nombres. También en el tema solo guerra de hace 2 sábados atrás, hablamos acerca de lo que está sucediendo en Asia Mayor, entre Rusia y Ucrania, y quién es que está detrás de esto y por qué se está creando esa guerra. Pero el versículo 7 de Mateo 24 nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste. Hemos hablado de esas cosas en temas anteriores. La siguiente que vamos a hablar hoy es el hambre. Y veremos cuán cerca está la venida del Señor. Porque se levantará reino contra reino y habrá peste y hambres. Estamos viviendo el principio de esta tercera señal. Se levantará reino contra reino y habrá peste, como la pandemia, y habrá hambre. Leamos lo que dice esta noticia. Dice lo siguiente: la inflación relacionada con la guerra en Ucrania, puede provocar protestas y disturbio, advierte el Banco Mundial. Esta inflación es de precio en todas las cosas, puede provocar protesta y disturbio. Eso ha sucedido ya en el pasado y puede que suceda nuevamente. Sigue diciendo la noticia: el aumento vertiginoso de los precios de la energía y los alimentos provocado por la invasión rusa de Ucrania podría exacerbar las preocupaciones existentes sobre la seguridad alimentaria en Oriente Medio y África, y podría alimentar el creciente malestar social, dijo la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhardt. ¿Qué está implicando esta guerra? Nosotros vimos quién está detrás de esta guerra y por qué está sucediendo. Y vemos cómo esta guerra está comenzando a debilitar la economía, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países en países diferentes en el mundo. Esta otra noticia dice: Rusia está alterando los precios de los alimentos en todo el mundo y podría causar disturbios civiles. Ha sucedido antes, dice el título de la noticia. Al alterar los precios de los alimentos, también muchas personas no podrán comprar los alimentos y padecerán hambre. Se levantará reino contra reino, habrá peste y habrá hambre. Dice la noticia: cuando Vladimir Putin invadió el granero de Europa, es posible que haya provocado ondas de choques que podrían causar disturbios civiles en todo el mundo, o sea, guerras civiles en todo el mundo. La crisis en estos países significa
que la cadena de suministro de alimento del mundo recibirá un gran golpe, poniendo a más personas en riesgo de morir de hambre en todo el mundo. Como ustedes pueden ver, lo que dice esa noticia del marzo 9 del 2022. Continuamos leyendo. Casi diría que ningún país será inmune a este tipo de trifecta de riesgo político. Resaca pandémica, aumento de precios y presión sobre los niveles de vida. Eso es lo que está causando esta supuesta guerra. Sigue diciendo la noticia. El aumento de los precios de los alimentos, especialmente el pan, ha sido un desencadenamiento de protesta, disturbios civiles y las revoluciones en Francia. O sea, esto es lo que ha pasado en el pasado. Lo que trajo la Revolución Francesa fueron estos aumentos de precios en los alimentos. Puede que se esté haciendo el efecto del dominó, que lo que sucedió en la Revolución Francesa esté sucediendo a una escala global, así como Jesús vio la destrucción de Jerusalén, que él vio que el mundo entero iba a pasar lo mismo. ¿Será que la Revolución Francesa fue un espejo a lo que sucederá mundialmente? ¿Quién creó o quién estuvo detrás de las políticas para que la Revolución Francesa estallara? Esta cita nos dice lo siguiente. A la política de Roma se le debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. Cuando dice a la política de Roma, no se refiere al Imperio Romano, porque el Imperio Romano no existía ya. Ya había dejado de existir. Se refiere a la Iglesia Romana, a la Iglesia Católica. A la política de la Iglesia Romana Católica se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. Dice esta otra cita. La intemperancia destrona la razón, los placeres sensuales, la disputa y los crímenes le seguían. Satanás se deleita en la guerra. ¿Quién está detrás de esta guerra? Satanás, pero Satanás tiene un representante aquí en la tierra. Así como Dios dejó a su Espíritu Santo como representante de él aquí en la tierra, Satanás también tiene a su representante, que es el que está moviendo todas las fichas para que esta guerra se lleve a cabo. Subran los precios, subra la inflación en los precios, en los alimentos, en los gases, en la gasolina, en todo lo necesario para los seres humanos. Dice, la temperancia destrona la razón. Los placeres sensuales, las disputas y los crímenes le siguen. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. ¿Para qué Satanás crea esta guerra? Para distraer a los espíritus de los hombres para que no se preparen para el día del Señor. Volvemos a la noticia. Dice, el aumento de los precios en los alimentos también ha provocado que la gente se rebele en los siglos pasados. La escasez de pan fue un punto álgido de disturbios a lo largo de la historia. Incluso en la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, en abril y en mayo de 1775, se produjeron al menos 300 disturbios y expediciones en el lapso de 3 semanas, en lo que se acuñó como la guerra de la harina. Recuerden esa palabra, la guerra de la harina, the flour war. Los disturbios por alimentos florecieron durante
el siglo XVIII y el periodo revolucionario. O sea, que esta hambruna, estos disturbios surgieron por la hambruna que estaba existiendo en aquel entonces, y de ahí surgió lo que es la Revolución Francesa. Los disturbios por alimentos florecieron durante el siglo XVIII y el periodo revolucionario, tanto que los historiadores han observado a menudo que los disturbios por alimentos fueron la forma más clásica de protesta popular durante ese periodo. La guerra de harina. Hace unos años atrás, 2 años atrás, casi 3, yo le presenté esta noticia en el tema que lleva por título Estamos en guerra parte 3, con relación a la guerra de la harina. Y que fue lo que llevó los disturbios a que se llegara a crear la Revolución Francesa. Esta noticia decía lo siguiente: esta teoría ofrece una forma de pensar sobre el estallido de la Revolución Francesa en el 1789. La crisis económica de los años en 1787 y 1788 creó nuevas e insufribles dificultades. Las crecientes expectativas frustradas por la recesión económica y la impotencia real significaron que la gente en Francia estaba lista para salir a la calle. Esta teoría puede estar jugando una vez más hoy. Leímos anteriormente que la política de la Iglesia Católica Romana fue la que estuvo por medio para que estallara la guerra o la Revolución Francesa. Y aquí nos dice que esa misma teoría puede estar jugando una vez más hoy en día. Eso que sucedió en Francia, si lo estamos analizando bien, puede o que ya está comenzando a suceder en todo el mundo por esta guerra que está sucediendo ahora. Y nos seguía diciendo la noticia: a medida que lidiamos con lo que podría cambiar a raíz de la pandemia 19 y los disturbios en todo el país, el caso de la Revolución Francesa de 1789 nos recuerda la naturaleza controvertida del cambio social. Las revoluciones no necesariamente estallan en el momento en que las personas están más oprimidas. Más bien, las revoluciones han sido más a menudo el resultado de expectativas crecientes. Los periodos de progreso seguidos de esperanza aplastadas pueden ser especialmente peligrosos y llevar a la ira y a la violencia. Eso es lo que está sucediendo. Por culpa de la inflación de los alimentos, de la gasolina, del diésel y de todo, eso va a traer estas guerras, si le podemos llamar así, guerras civiles. Esta cita dice: al mismo tiempo que la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo la divina, sino la humana, la concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos y expensa de la mayoría, la unión de las clases más poderosas para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de la misma enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. O sea, lo mismo que produjo o que hizo que se produjera la Revolución Francesa es lo mismo que está sucediendo hoy en día para que eso se repita no solamente en Francia o no solamente ahora mismo en Ucrania y Rusia, sino en el mundo entero. Esto que están planeando es lo que está causando que el mundo esté en esta condición. Recordando lo que decía la noticia, la guerra de la harina. Si hay guerra de harina, que es lo que nosotros conocemos como el pan, eso traerá inflaciones. Estas inflaciones en los precios traerá la hambruna. Como dice esta otra noticia, racionamiento de harina en Líbano
acaparamiento de cereales en Hungría, como la guerra de Ucrania está sacudiendo, perdón, al mundo hacia una nueva crisis alimentaria. Esta guerra lo que va a traer una hambruna, según lo que estamos leyendo. Esta otra dice, la próxima emergencia alimentaria del mundo está aquí, mientras la guerra agrava la crisis del hambre. La invasión rusa de Ucrania amenaza el suministro de cultivos y fertilizantes clave. Esta otra nos dice lo siguiente. La Casa Blanca espera que la inflación aumente sustancialmente en los próximos meses. Esta otra dice, la Reserva Federal debe controlar la inflación, o sea, el aumento de los precios, por el bien de la seguridad pública, porque tienen miedo que según vayan creciendo los aumentos, los precios, puede que la gente se tire, así como sucedió en la Francia, a hacer guerras civiles, y puede que esto estalle como una guerra civil en todas partes del mundo. Dice la cita lo siguiente. En India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado, compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho más elevados. Esto significa hambre para las clases más pobres y dará como resultado una guerra civil. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe una nación. Vamos a explicar esto. Dice que esta hambruna va a crear una guerra civil. Y dice, será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe nación. Si analizamos bien, ahí está citando a Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nos dice que la hambruna traerá un tiempo de angustia, cual nunca fue. Como dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Este tiempo de hambruna creará guerras civiles y será un tiempo de angustia cual nunca fue. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Si la hambruna que está surgiendo y si sigue escalando mundialmente, va a traer un tiempo de angustia cual nunca fue, y eso es lo que dice Daniel 12:1. Se levantará Miguel, se levantará Jesús. ¿Cuán cerca entonces está la venida del Señor? Cuando Jesús se levanta, está de pie. ¿Qué hace que nosotros también estemos de pie junto con Él? Como nosotros entendimos el sábado pasado en el tema de cuando Jesús venga, ¿quién estará de pie? Respondiendo a la pregunta de Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién estará de pie? Así como se levanta Miguel. Si la venida del Señor está tan cerca, ¿qué es lo que Jesús está esperando para manifestarse? Cuando usted responde a esta pregunta de Apocalipsis 6:17, ahí termina ese capítulo y comienza el capítulo 7. Pero leamos esta carta primero. Dice lo siguiente, esta cita. El ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que estén separados del pecado y de los pecadores. El ángel exterminador sigue a este ángel. ¿Qué está esperando Jesús? Que el ángel con el tintero de escribano coloque una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Después del versículo 17 del capítulo 6 de Apocalipsis, comienza el capítulo 7 diciendo lo siguiente. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no os hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué está esperando Jesús para manifestarse? Que sus hijos sean sellados, que sus siervos sean sellados. Eso es lo que se está llevando a cabo. Es lo que Jesús está esperando que termine. Dice lo siguiente, cita, dice: el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. ¿Quién es que va a poner este sello? Ezequiel 9:4 dice lo siguiente: y él dijo, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Tiene que ponerse una señal, un sello. Dice esta otra cita: vi ángeles que iban y venían de un lado al otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y enumerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó a alta voz: consumado es. Mientras el Espíritu Santo está sellando, cuando Él termine su obra de sellamiento, subirá y dará a entender, le dirá a Jesús que su obra ha terminado. Entonces Jesús se levantará, como dice Daniel 12:1, se levantará Miguel, se levantará Jesús y comenzará el tiempo de angustia. Inmediatamente Jesús se levanta, ya deja de interceder. Todo habrán tomado su decisión. Habrán recibido el sello o habrán recibido la marca. Ya Jesús no intercede por nadie. Entonces comienzan las 7 postreras plagas. Eso es lo que está a punto de estallar, hermanos queridos. ¿Quién es el sellador? Efesios 4:30 dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Qué es lo que sellará o cuál es el sello que pondrá el Espíritu Santo? Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Dice esto lo siguiente: mediante mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. Aquí está hablando Satanás. Escuchen bien. Mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras: señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el 7º día como día de reposo, por temor a que le falten pan
perdón, a que le falte el pan, o sea, el alimento y el vestido. Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, dice Satanás. Analicemos esa última cita, lo que dice. Que los hombres y mujeres no se atreverán a observar el sábado, el séptimo día sábado, por temor a que le falten el pan, el alimento y el vestido. Ustedes ven por dónde viene esta hambruna, por qué se creó la guerra, para que suban los precios y las inflaciones y falte el pan, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste. Estamos viviendo las guerras, las pestes, y ahora la hambruna comenzará. Y otras señales adicionales que estamos viviendo a la misma vez. ¿Será esta la última generación? El Señor dice, de cierto no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo, por temor a que le falten el alimento y el vestido. Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, dice Satanás. Y los que son fieles a Dios, cuando le falte el alimento y el vestido, ¿qué harán? ¿O qué haremos? ¿Seremos fieles a Dios hasta la muerte? ¿O nos iremos del lado del mundo, de la multitud? Porque esta crisis está afectando a diferentes partes del mundo. Dice esta noticia de Time News. Los compradores se pelean por los productos básicos mientras las consecuencias alimentarias de la guerra en Ucrania se extienden por todo el mundo. ¿Qué será cuando llegue hasta aquí? Ya vemos que en alguna parte se está sintiendo. El Salmos 37 nos da la esperanza y dice así los versículos 25 al 29. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia o su simiente que mendigue pan. El justo no será desamparado. El justo no será desamparado. Ni su simiente ni su descendencia va a mendigar pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Hay que apartarnos del mal y hacer el bien, y así obtendremos la vida eterna. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Y en medio de esta crisis, y si sigue escalando, se va a poner mucho peor. El Señor nos dice en Isaías 33, 15, 16 al 16, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su refugio, su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras, dándonos a entender que a pesar de la crisis que ha comenzado o que empeorará, como dice la noticia que hablamos de la Casa Blanca, dice que esto en algunos meses se va a poner peor. Nosotros tenemos que confiar en Dios, porque los justos no serán desamparados. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, a sus mandamientos, nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Puede ser esta la última generación, porque el Señor decía
que lo que estén viendo todas estas cosas, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hasta que todo esto se cumpla. Después de estas guerras, rumores de guerra, peste, hambre, terremotos, ahí mismo, mientras surgen esta cosa, estas señales, también surge la persecución de los verdaderos hijos de Dios. Porque se dirán que estas calamidades surgen por nuestra culpa, porque según ellos nosotros estaremos en desobediencia. ¿Somos nosotros la última generación? Piensen en esto. Tenemos que prepararnos. Apreciados hermanos, Dios me los bendiga, Dios les guarde ricamente. Recuerden, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Maranata, Cristo viene pronto. Dios lo guarde.